news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was... Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Bien, un día más, un tutorial más. En esta ocasión, lo que quiero contaros es las distintas maneras que tenemos de tejer con el medio punto alto deslizado. Entonces, ya os recuerdo que lo hice con gorros, con distintos gorros, distintos sombreros. Y por aquí os dejo el enlace para que podáis verlo. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer con diademas, con vinchas, pintillos, distintos nombres que reciben esto mismo, ¿vale? Entonces, con el medio punto alto deslizado vamos a tejer distintas posibilidades. En esta ocasión, este. Además de mostraros las distintas posibilidades de tejer ese medio punto alto deslizado, vamos a ver distintas formas de unir en nuestra diadema. Como veis, en este caso, hoy esta, ¿vale? Puede ser que tejamos en recto, en espiral, puede ser que hagamos un acabado diferente. Bueno, en fin, hoy, si os apetece aprender o ver las distintas posibilidades que se ofrece este punto, que es fantástico, que pareciera que está tejido en dos agujas, lo voy a poner al derecho, que pareciera que está tejido en dos agujas, que es absolutamente ideal, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues suscríbete al canal, sígueme en el resto de redes, comparte y sobre todo déjame un comentario diciéndome qué es lo que te parece esta iniciativa que estamos teniendo ahora, ¿no? Ver en todas sus posibilidades este punto tan fantástico y tan diferente como es, ¿vale? Entonces, hoy tejemos esta. Vamos con el vídeo. Y lo que te digo, suscríbete al canal, no te lo pierdas. ¿Vale? Tejer esta diadema, esta vincha, este cintillo, pues vamos a utilizar este hilo grueso, porque es bastante gruesito, ¿verdad? Y vamos a utilizar un ganchillo 6 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeras. Vamos a necesitar una aguja lanera y vamos a necesitar unos marcadores. Os lo cuento todo. Vamos a empezar. Lo primero, se va a poder tejer con un hilo más grueso o más fino, pero si queréis este efecto de grueso, ¿no? De calentito, de cálido, pues utilizar un hilo grueso, una lana gruesa. En este caso yo esta. Y la estoy tejiendo con un 6, aunque recomiendan más grande, pero es que yo tejo muy suelto. Empezaremos a hacer las cadenitas, ¿vale? Y sueltitas, ¿vale? Tantas como la medida que necesitemos. Mirad, vamos a necesitar también un metro. A ver, ¿dónde lo he puesto yo el metro? Aquí está mi metro. Vamos a necesitar el metro también. ¿Por qué? Porque vamos a saber para qué, o sea, vamos a hacer una fila de cadenas igual al número de nuestro perímetro de cabeza. Es decir, si yo estoy tejiendo para una bebé, por ejemplo, a lo mejor mi cabeza es de 48 y hago cadenas por 48 centímetros. Pero si estoy haciendo para mí, bueno, si estuviera haciendo para mí, tendría que hacer 60 por lo menos, ¿vale? Pero vamos a pensar que vamos a tejer para una persona joven. Pues 54, 55 centímetros, por ahí está bien. Entonces vamos a tejer un número de cadenas necesario para cubrir esos 54, 50, cada uno, cookie crocheteras, los que necesitemos, ¿vale? Y vamos a tejer las cadenas flojito. ¿Veis cómo las estoy haciendo, tejiendo muy flojitas? ¿Por qué? Porque va a ser uno de los bordes de nuestra diadema. Entonces necesitamos que quede suelta para que en ningún momento nos apriete nuestra cabecita, ¿vale? Entonces las vamos a ir tejiendo bien flojitas, ¿veis? Mirad. ¿Habéis visto? Bueno, pues así todas las cadenetas hasta tener los centímetros que cada uno necesite según su cabecita. ¿Vale? Las medidas estándar, os voy a decir una cosa. En mi blog voy a dejar las medidas estándar de las cabezas.
¿vale? Lo que puede ser, por ejemplo, imagínate tú te quieres dedicar a venderlas, pues en el blog te voy a dejar una gráfica de si es para un bebé, si es para una niña, si es para una joven, si es para un adulto, las medidas estándar que tenemos de cabecitas, ¿vale? Así podéis ver. Por ahí os dejo el enlace o en los comentarios también estará, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues vamos a ello. Voy a seguir tejiendo cadenitas hasta tener la medida de la cabeza que necesitamos, ¿vale? Siempre lo que os digo, flojitas, ¿eh? No hay tensión que valga. Aquí no vamos a tejer con tensión nada. Mirad, ya la tengo. 54 estoy ya. Estoy en 54. No tejo ni una más. Ahora empezamos a tejer una cadena para tomar distancia. Atención a esto, ¿vale? Que os voy a explicar ahora. Nuestra cadena tiene una trenza que se ve, digamos, por el derecho, ¿no? Que es lo que nos presenta el tejido. Y por la parte de atrás tiene una pancita, ¿cierto? Tiene ahí un huequito. Bueno, pues nosotros vamos a poner nuestro punto tejido sobre esa pancita. ¿Por qué? Porque nos va a quedar un principio de vuelta más bonito. Y esta diadema, este modelo no tiene un ribete, o yo no le voy a poner un ribete, entonces este acabado nos va a venir fantástico. Vamos a verlo. Pasamos la hebra por nuestro ganchillo y empezamos. Esta primera cadena es de altura, con lo cual no tenemos que hacer nada ahí. Pero nos vamos a la siguiente y enganchamos así. ¿Ves? Y pasamos la hebra y sacamos el punto. Perfecto, hasta ahí, ¿no? Y ahí, y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es deslizar por las otras dos hebras. Se llama punto medio alto deslizado. Pasamos la hebra por nuestro ganchillo. Recordar que el invierno pasado hicimos toda una serie de gorros con este punto. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en diademas. Pasamos por la parte de atrás, por la panza que nos ofrece la cadena. Y sacamos los puntos, ¿vale? Otra vez, cadena. Y por la panza, en la panza enganchamos y sacamos. Si os fijáis, hay que hacer como hueco. Bien, pasamos la hebra otra vez y os cuento, venga. El punto, ahí está, se ve bien, ¿verdad? La pancita, tenemos la trenza, que nos va a quedar intacta nuestra trenza, y por atrás pues enganchamos en el punto. Y ahí sacamos, y ahora ahuecamos, fijaros el gesto, ahuecamos para sacar una y otra, deslizamos por entre las dos, hebra de nuevo, y a la siguiente. Mirad que ya casi se nos ofrece, ¿veis? Va solita. Venga, pues vamos a hacer así todos los puntos. Bien. Ahí. Así todos. Vamos ahí. Hebra. ¿Veis que está? De repente es que se va ofreciendo. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo por ahí. Entonces es fácil. Vamos ahí. Cadena. Hebra. Pasamos. Y tiramos. Sacamos las dos. De nuevo. ¿Has visto? Sacamos y tiramos las dos. Hebra. Sacamos. Y tiramos las dos. ¿Ves? Deslizamos por entre todas las hebras. Así vamos a hacer esta primera vuelta entera, ¿vale? Venga, vamos allá. Mirad, acabo de terminar el último de los puntos. Y por aquí está tejido, pero mirad cómo queda ese principio de vuelta. ¿Veis? Es que queda espectacular, nada que ver con agarrar esta hebrita, que es la que hubiéramos enganchado, ¿verdad? En condiciones normales. Agarrar la pancita de la cadena nos ofrece este resultado que es... Se ha movido, ha temblado todo, habéis visto, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente. Y atención, porque como esta vuelta van a ser todas, imaginar qué fácil va a ser nuestra diadema, nuestra vincha, nuestro cintillo. No sé si recibe más nombres, tendría que averiguar cuántos nombres pueden haber. Una cadena, doy vuelta. Doy vuelta. Y ahora, atención. Nuestro punto va a describir
otra vez una trenza por aquí, pero una trenza por acá. ¿Vale? ¿Bien? Vamos a tener, digamos, nuestra forma de tejer. Vamos a tener una trenza ahí, la veis ahí perfectamente, pero atención, una trenza aquí que se ve también perfectamente. Dos trenzas, es por la forma en la que tejemos. Bueno, pues vamos a ir haciendo todas las veces el mismo punto. Paso la hebra después de tener la cadena y olvidándome de la primera trenza que se describe, voy a la segunda y solo tejo sobre esa hebra trasera. Paso y saco. De nuevo hebra en el ganchillo, en el crochet, en la aguja, vaya. Y sobre la hebra trasera paso mi aguja y pongo la hebra, saco y deslizo. ¿Vale? Otra vez, hebra. Bien, saco y deslizo. Siempre y sobre, atención, la hebra de atrás. Nuestra trenza se va quedando y sobre esa hebra de atrás es en la que vamos a estar todo el tiempo poniendo nuestros puntos deslizados. Medio punto alto porque tenemos, ¿vale? Estamos poniendo ahí nuestra hebra y al tiempo pongo la hebra trasera, saco y deslizo. Bien, así todo el tiempo y todas las vueltas. Voy a terminar esta segunda vuelta. Vamos a empezar la tercera para que veamos el dibujo que nos hace nuestro punto, ¿vale? Venga, voy a terminar la vuelta. He terminado la segunda de las vueltas, ¿vale? Contar los puntos, bien. Si alguien no los ve claro, contarlos. Por eso lo de poner el medidor. Ahora lo he hecho sin marcadores, bien. Pero si alguien descoloca, descontrola o no identifica muy bien los puntos, ¿qué recomiendo? Cadena. Doy la vuelta. Os recuerda a las dos agujas. ¿Os recuerda por casualidad a las dos agujas? Yo pongo en la hebra trasera igual, estoy haciendo la tercera vuelta, estoy empezando a tejer la tercera vuelta y tejo igual. Ahí está mi cadena inicial y en el primero de los puntos deslizo. Si alguien tiene dudas con encontrar el punto, ¿qué recomiendo? Poner los marcadores. ¿Vale? Yo marco e identifico el punto, con lo cual cuando llegue al final voy a saber cuál es mi último punto. Pero ya no tengo que hacer más que las vueltas que yo quiera de grande para hacer nuestra diadema, porque el punto todo el tiempo se va a tejer así. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que no puede ser más fácil, ¿cierto? Ahí está. ¿Veis que tiene un acabado muy, muy parecido a lo que viene siendo las dos agujas? ¿Veis? Bueno, pues así, como estamos tejiendo, vamos a hacer las vueltas que necesitemos hasta tener el ancho de nuestra diadema, que yo recomiendo sea bastante anchita, pero allá cada uno con sus vueltitas, ¿vale? Ahí vamos a tener nuestra diadema, ¿vale? Perfecto, vamos allá. Mirar. Después de, bueno, lo primero, mirar el principio. ¿Veis cómo se nos queda la trencita, el principio y el final? Y la trencita. Bien, el acabado es mucho más limpio cuando no vamos a poner más vueltas. Bien, hemos puesto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vueltas. Después de 13 vueltas y que nos mida 13 centímetros, 13 y medio, tenemos listo nuestra diadema. Solo tenemos que unir. He cortado la hebra, bueno, la he quitado de aquí, pero voy a cortar la hebra. Miento, he cortado ya la hebra. Voy a sacar el hilo por aquí para cortarlo. Bien, como veis, se queda igual por un lado que por el otro. O sea que no hay derecho ni revés. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que os decía, coser, ¿vale? Y para coser, pues enhebramos nuestra aguja y vamos a poner, se me ha quedado pegamento aquí, y vamos a poner de esta forma.
este lado, uno de los bordes, lo vamos a poner ahí. Y el otro de los bordes, ahí. Y el otro de los bordes lo vamos a contrapear, así. Ahí. Vamos a poner las dos puntitas juntas, nada más, ¿vale? Ah, esta hebra debía esconderla antes, pero bueno, no está escondida, no pasa nada. Aquí, aquí y ahí, estas 4 puntas. No hace falta que esté demasiado en la puntita, ¿vale? Puede quedarse ahí un poco más al medio, pero ahí empezamos a coser. De tal manera que tengamos así. Ahí. Vamos a ir pasando por las 4, ¿vale? Tenemos que atravesar los 4 lados que tenemos, ¿no? Los 4 bordes que hemos puesto juntos. Bien, ahí tenemos los 4 ya unidos. Y ahora, estas 2 piezas también las vamos a unir, ¿vale? Y vamos a hacer eso mismo, ¿eh? Vamos a unir. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and that I almost thought your blues. Y ya lo tenemos. Tenemos ahí en la puntita y el borde, ¿vale? Los 2 extremos unidos. Y ahora si le damos la vuelta, opera la magia y mirar cómo se queda nuestra diademita unida. ¿Está o no está espectacular? Bueno, pues este es uno de los modelos que estamos tejiendo con este punto medio alto deslizado. Que yo creo queda muy bien. Queda muy bonita, muy divertida, muy bonita. Bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Este modelo de diadema con este medio punto alto deslizado, sin unir, yendo y viniendo en el tejido y cosiendo ahí, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué os parece cómo queda tejido? ¿No es espectacular? Habéis visto las fotos y yo creo que cómo queda puesto, creo que es algo increíble. No tengo nada más que añadir, solo que si te gusta lo que has visto, suscríbete al canal, sígueme en el resto de redes y coméntalo. Regálame tu comentario para decirme si te ha parecido bien, si no, y qué otras cosas quieres que tejamos o sobre qué quieres que prepare algún tutorial, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el próximo. Golden road and the first stone, the things I broke.